Hola a todos, mi nombre es Ada Colosi, preparadora del área de cirugía bucal, y hoy vamos a hablar sobre el proceso de remodelación y reorganización ósea y cómo en la actualidad el uso de concentrados plaquetarios asiste en la regeneración ósea. En primer lugar, hablemos del hueso. Este tejido de tipo conectivo duro, calcificado, forma nuestro esqueleto. Nos brinda protección, soporte, anclaje muscular para la locomoción y participa como depósito de iones importantes para la homeostasis como el calcio y el fósforo. El hueso cortical es compacto y forma la capa más externa del hueso, mientras que en el interior vemos el hueso trabeculado, con oquedades que lo hacen más poroso y ayudan a reducir el peso. La unidad anatómica y funcional del hueso se llama osteona, unas laminillas superpuestas que conforman el hueso cortical. En el medio de estas se encuentra el conducto de Haber, por donde pasa un paquete vasculonervioso para la inervación e irrigación de las células de tejido óseo. Cada osteona se comunica con otra mediante el conducto de Volkmann, que también juega un papel en el intercambio de nutrientes. Encontramos células como los osteocitos, que en gran parte son osteoblastos maduros. Estos forman el mayor porcentaje del hueso y se encargan del intercambio de nutrientes y administran los productos de desecho. Unos se diferencian y se quedan como células de revestimiento, y otros mueren por apoptosis. Los osteoblastos, que sintetizan el componente orgánico de la matriz, llamado osteoide, formado mayormente por colágeno, y los osteoclastos, que son organismos polimorfonucleares derivados de los monocitos, que se encargan del proceso de remodelado óseo. El hueso es un tejido dinámico, que constantemente se remodela en respuesta al estrés mecánico y a cambios por factores hormonales, ambientales y genéticos, donde cambia su densidad y masa desde la niñez hasta la adultez y vejez. Esto ocurre en 5 fases. En la fase quiesciente, el hueso está en reposo. Luego, en la fase de activación, los osteocitos ancianos, que ya no son capaces de soportar las cargas que continuamente recaen sobre el hueso, se retraen. Exponen la matriz que atrae a los osteoclastos para en la fase de resorción. Estos comienzan con la disolución y digestión de la misma, formando lagunas de Wauchope. Se liberan factores de crecimiento que atraen a los osteoblastos para que en la fase de formación estos pavimenten la zona con el osteoide, que luego en la fase de mineralización se une con depósitos de calcio y fósforo y se calcifica. Toma aproximadamente 90 días en el hueso trabeculado y 130 en el hueso cortical. Por otra parte, cuando el hueso se fractura, este pasa por un proceso similar. A partir de la lesión, se desencadena una respuesta inflamatoria que liberan agentes llamados mediadores químicos para atraer al sitio células que detienen la hemorragia, como las plaquetas, y reparar el daño, como células especializadas y factores de crecimiento. Hay una disminución del pH causado por hipoxia, dado a la ruptura de los vasos sanguíneos, lo que crea un ambiente adecuado para la desmineralización y eliminación del detritus celular, donde actúan las células polimorfonucleares, como lo son en este caso los osteoclastos. Después de 3 a 5 días, hay una formación de tejido de granulación consistente en vasos, colágeno y factores de crecimiento estimulantes de células diferenciales. En el caso del hueso, el colágeno servirá como una red base de donde se anclarán las células diferenciales como los osteoblastos y condroblastos. Formarán el callo óseo, que tiene como función estabilizar esta red y servir de núcleo para la reorganización ósea, y cuando este tejido de granulación madure, finalmente se mineralice. En ausencia de hueso por defectos congénitos, o por traumatismos, por patologías y hasta por consecuencias quirúrgicas, este tejido puede reconstruirse por procesos fisiológicos de remodelación o reorganización, como ya se explicó. Sin embargo, no se garantiza la capacidad de crecimiento de manera adecuada, lo que puede conllevar a problemas morfológicos, estéticos y hasta funcionales. Por ejemplo, luego de extracciones múltiples de órganos dentales, las fuerzas verticales masticatorias sobre el hueso en proceso de cicatrización son indebidamente soportadas y afectan el proceso de remodelado óseo, además que promueven la acelerada resorción, donde hay una disminución exagerada de la dimensión vertical y pérdida de volumen necesario para la colocación de una prótesis.
Como se puede ver en la imagen, el hueso mandibular se reabsorbe de manera acelerada, disminuyendo su volumen y dimensión e imposibilitando en este caso la colocación correcta de una prótesis. Es por esto que hay técnicas donde se puede ayudar al hueso para que éste se regenere de forma correcta. La regeneración ósea guiada es una de ellas, donde el injerto óseo es el principal vehículo. Los materiales sustitutos óseos pueden actuar sobre el hueso huésped por 3 mecanismos: osteoconducción, osteoinducción, osteogénesis o la combinación de 2 o más de ellos. En la osteoconducción hay crecimiento por aposición, es decir, a partir del hueso existente y sobre el mismo. En la osteoinducción hay una capacidad de inducir la transformación de células indiferenciadas en osteoblastos o condroblastos. Y en la osteogénesis se puede formar hueso por la presencia de células mesenquimatosas indiferenciadas. Los materiales de injerto osteógenos están formados por células óseas vivas que inducen los factores de crecimiento para el hueso, como las proteínas óseas morfogenéticas. Existen injertos autólogos que provienen del mismo huésped y pueden ser cosechados de la tuberosidad del maxilar, de la rama ascendente de la mandíbula y hasta del mentón. Se considera que este es el único tipo de injerto que puede proporcionar estas 3 propiedades y ser 100% compatible. Pero a veces el procedimiento de recolección puede ser complicado y dependiendo del paciente es mayor el riesgo que el beneficio, por lo que se opta por injertos diferentes. También es común los aloinjertos provenientes de otros humanos, senoinjertos que generalmente tienen origen bovino o aloplásticos con origen sintético. Como vemos en la imagen, aquí hay un tipo de fresa que permite la recolección de, en este caso, hueso particulado, o se puede hacer también una recolección de hueso en bloque de la rama de la mandíbula. Los demás tipos de injertos vienen también en esta presentación o en hueso particulado o en bloque. No obstante, la capacidad osteoconductora de estos últimos no siempre es previsible, y es aquí donde entra en juego el uso de concentrados plaquetarios. Como ya sabemos, las plaquetas o trombocitos son parte del tejido hemático, son células de menor tamaño, anucleares y son imprescindibles para la hemostasia. Su principal función es formar el tapón plaquetario y se activa por medio de la cascada de la coagulación ante una hemorragia, para finalmente formar una malla de fibrina. Habiendo dicho esto, los concentrados plaquetarios actúan en el sitio de la lesión como no solo adyuvantes en la cicatrización, mediante liberación de factores de crecimiento tales como factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento vascular endotelial, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento insulínico y factor de crecimiento transportante beta 1. Sino que también suman propiedades osteoinductivas a materiales osteoconductores como los que mencionamos anteriormente para promover la osteogénesis, estimulando la quimiotaxis, la proliferación y diferenciación celular. Los tipos de concentrados plaquetarios que se han desarrollado a través del tiempo son el PRP, plasma rico en plaquetas, desarrollado por el Dr. Marks en 1998, que utiliza trombina bovina como anticoagulante. Luego, en 1999, el Dr. Anitua desarrolló el PRGF, plasma rico en factores de crecimiento. Este no utilizaba trombina, sino citrato de sodio como anticoagulante, que luego formaba un coágulo por el uso de gluconato de calcio. Y el protocolo actual, desarrollado por el Dr. Chocrun en 2001, es el PRF, la fibrina rica en plaquetas. Este es un coágulo optimizado y es un concentrado plaquetario de segunda generación. El PRF básicamente es la optimización del PRP. Se diferencia de este por la forma en que se obtiene. Principalmente el PRP, al igual que el PRF, es obtenido de sangre autóloga centrifugada, pero el PRP utiliza anticoagulantes para mantener el estado líquido, lo cual no es favorable. En cuanto el PRF se mantiene en una matriz de fibrina con factores de crecimiento que se liberan en el tiempo luego de la cirugía. Posee una cuenta de leucocitos mayor y es moldeable ya que tiene la forma gelatinosa.
La matriz de fibrina es la principal diferencia y ventaja que tiene el PRF encima del PRP. Actúa como andamio tridimensional para los leucocitos, plaquetas y factores de crecimiento. Esta matriz permite que los contenidos sean liberados con el tiempo de manera lenta. Así los beneficios de reparación están presentes por más tiempo, hasta 7 días luego de la cirugía. También es beneficiable la maleabilidad y el volumen del PRF, ya que puede ocupar más espacio donde el PRP no. Células que se encuentran en la periferia pueden usar este andamio para penetrar el sitio de acción, lo que no es posible con la naturaleza líquida del PRP y es vital para la osteogénesis y angiogénesis. Si hablamos del PRF en general, hay dos tipos, uno sólido y uno líquido. Para el PRF se somete a una centrifugación de 708G y en 2014, en un avance junto al Dr. Ganati, el Dr. Chocrun cambió el uso de tubos de plástico en vez de vidrio, ya que disminuían la posibilidad de formación de coágulos indeseables. Este protocolo con menor fuerza de centrifugación, a 208G, es llamado APRF o PRF avanzado. Estas formas sólidas de PRF son maleables, lo que permite formarlos o cortarlos para usarlos en injertos de hueso o presionarlos en forma chata para usarlos como membrana. Por otro lado, el IPRF se centrifuga aún más lento, en 60G, por más revoluciones por minuto pero por menos tiempo, lo que resulta en una suspensión que puede ser manipulada como PRP, pero mantiene la habilidad de formar una matriz lentamente una vez aplicada en el tejido. Esta forma de PRF puede ser inyectada en espacios profundos de tejido, heridas abiertas o mezclado con materiales de injerto como partículas de hueso para formar sticky bone, que se traduce a hueso pegajoso por su consistencia. Aquí en la imagen podemos diferenciar que hay diferentes tipos de colores para diferentes protocolos de centrifugado. Hay un cuadro en donde se especifica los tiempos de centrifugación y las revoluciones por minuto para cada tipo de protocolo. Para el APRF se va a obtener el clot o el coágulo como tal, se puede obtener membrana y se puede obtener plug, que viene siendo como un tapón. En el color, y es que de color rojo. En el color verde, que se llama acá SPRF, es el IPRF, que se puede utilizar para realizar el sticky bone y para hacer grandes membranas. También hay un tubo morado que también es llamado IPRF, pero este se conserva específicamente para tratamientos en ortopedia y estética. El PRF, por sus amplios usos y propiedades, tiene aplicaciones en cirugía bucal y maxilofacial en la implantología, donde se utilizan los implantes osteointegrados, de ahí se puede utilizar el sticky bone, en la regeneración tisular guiada para el aumento y regeneración del tejido conectivo, donde se puede utilizar el APRF como membrana y esta se sutura al periósteo. En el aumento del reborde alveolar, en donde se puede utilizar bloque o también sticky bone y a la misma vez la membrana para suturar. En la preservación alveolar, en donde se utiliza el plug o tapón. Y en el levantamiento del seno maxilar, en donde también se utiliza el sticky bone como material de relleno. Y con todas las propiedades del PRF, en dado caso de haber una perforación de la membrana, esta se regenera sin ningún problema. También vemos su uso en la rehabilitación por patologías como la osteonecrosis, que es bastante común, y hasta en aplicaciones estéticas. Vamos a poder observar ahora cómo se realiza el protocolo y la confección del PRF. Ya vimos cómo se sacaron 6 tubos, en este caso, de sangre del paciente, se colocaron en la centrífuga y vamos a proceder a hacer sticky bone. Colocaron el hueso particulado en el envase de metal. Luego de la centrífuga van a sacar, ahora como están viendo, 2 tubos de PRF. Los demás van a entrar a otro protocolo para seguir con el centrifugado. Entonces aquí tenemos el IPRF en forma líquida, que como si pueden ver nada más van a recolectar la parte de arriba
el plasma rico en plaquetas de forma líquida, que es IPRF, lo mezclan con el hueso particulado y luego de haber reposado cierto tiempo es que se coloca fuerte, y esto es lo que llamamos sticky bond. Se aplasta y se puede moldear como él lo está haciendo en este momento para incrementar su grosor y su firmeza al aplastarlo. Como pueden ver, lo va a proceder a cortar y es ideal para poder usarlo en diferentes lugares que lo vayamos a necesitar. O sea, es maleable de esa manera. Ahora el otro centrifugado terminó. Vamos a proceder a remover esos 4 tubos de la centrífuga. Es importante que estén colocados de manera balanceada para que el proceso pueda ser de manera correcta. Y luego de aquí esperar, se van a retirar la primera parte del APRF que vimos en el cuadro pasado, que se llama clot o coágulo. Si pueden fijarse, se elimina la mayor cantidad posible de los glóbulos rojos que están en la parte inferior para de esta manera tener el coágulo. Se puede utilizar de esta manera o ellos van a aplastarlo para obtener membrana. Aquí dice, después de 2 o 3 minutos ya podemos obtener la membrana, que también nos sirve para suturar, nos sirve en la regeneración tisular guiada. Acá tenemos otra vista de cómo es la recolección del IPRF. Se puede notar la separación de las capas y acá se realiza la aspiración simplemente del plasma que está en la parte superior del tubo de IPRF. Acá tenemos otra manera en cómo también se puede utilizar el APRF. Acá vamos a confeccionar lo que salía en la tercera parte del cuadro, que se llama plug o tapón. Acá el doctor toma el coágulo ya formado y lo va a presionar con un pistón para que sí pueda tomar la forma del molde que está en la caja. Ahora se puede ver cómo después de cierto tiempo tomó la forma de tapón, y ahora vamos a colocarlos en una técnica de preservación del alveolo que nos va a ayudar a mantener la dimensión correcta, una buena cicatrización donde va a participar la osteogénesis, la angiogénesis y hasta reparación de posibles perforaciones que pueda haber en esta área. Luego se procede a realizar la sutura y se da por finalizado la aplicación de estos tapones de APRF. Vimos cómo el hueso puede cambiar al ser sometido a procesos de remodelación y reorganización ósea, y cómo, sin duda alguna, el uso de concentrados plaquetarios como el PRF hacen de la regeneración ósea un procedimiento garante y posible. Gracias.